faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Lo encontró perdida, temblando de frío, curó sus heridas, la puso en sus hombros y el redil volvió. Esta triste historia vuelve a repetirse. Cada nueva oveja que perdida va, sin Dios, sin consuelo, sola por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin un perdón. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin un perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. Hermanos, muy buenos días. Después de esta semana calientita de mucho calor, esperemos llenarnos de la frescura del Espíritu Santo y del amor de Dios. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores, o sea, limitados, frágiles, débiles, y en nuestra debilidad ofendemos a los demás. Porque no somos malos, somos débiles y a veces descuidados. Pidámosle a Dios perdón de nuestras faltas, con mucho cariño, confiados de que el amor de Dios nos perdone y nos reconcilia. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos.
Padre lleno de amor, que nos concedes siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, sentémonos y escuchemos la palabra de Dios, que es más que un buffet. Cuando uno va a un buffet, uno a veces no haya ni qué comer de tantas cosas tan ricas y sabrosas. La palabra de Dios son como 10 buffets. Escuchemos y saboreemos la palabra de Dios. Primera lectura. La viña del Señor de los ejércitos es el pueblo de Israel. Lectura del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también hizo un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá. Juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa puede hacer a mi viña que no se la hice? Porque, esperando que diera uvas, solo ha dado racimos amargos. Déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré la cerca, y no será más que maleza para el fuego. Derribaré el muro, y pronto será pisoteada. La convertiré en un lugar devastado. No se podará ni se limpiará más, sino que crecerá en ella la zarza y el espino. Y les mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvias sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es el pueblo de Israel, y los hombres de Judá, su plantación escogida. Lo esperaba rectitud, y va creciendo el mal. Esperaba justicia, y solo oye el grito de los oprimidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Sacaste, Señor, una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es el pueblo de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es el pueblo de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Segunda lectura. Háganlo y el Dios de la paz estará con ustedes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada. En cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, junto a la acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que es mucho mayor de lo que se puede imaginar, les guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, de noble, de justo, de limpio, en todo lo que es hermoso y honrado. Fíjense en cuanto merece admiración y alabanza. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. El Señor sea con ustedes. Arrendará la viña a otros labradores. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según lo narra San Mateo. Gloria
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchen otro ejemplo. Había un dueño de casa que plantó una viña, le puso cerca, cavó un lagar, levantó una torre, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes donde los trabajadores para que cobraran su parte en la cosecha. Pero los trabajadores atacaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Por eso les digo que el reino de los cielos les será quitado a ustedes para dárselo a gente que rinda frutos. Palabra del Señor. El evangelio de hoy me gustaría enfocarlo en términos un poquito más modernos, porque las lecturas que escuchamos hablan del pueblo de Israel, el pueblo que lo tuvo todo de primera mano, el pueblo que fue escogido con una misión específica. Pero mientras pasaron los siglos y ha transcurrido el tiempo, a veces, hermano, cuesta mucho creer en un pueblo de Dios como tal. Cuando Jesús comienza su ministerio, el ministerio que inicia es un desafío, como lo presenta hoy en el Evangelio. Él está hablando con los líderes importantes del pueblo, les está hablando de que se vuelvan a Dios, que hagan las cosas como son. Mas sin embargo, también les profetiza, les dice que no volverán a ser el pueblo de Dios. Ya habían pasado varios eventos en la historia de Israel, cuando son llevados cautivos, cuando salen de su tierra, pero nunca había sucedido una palabra tan dura que dijera que no volverían a ser el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, para hablar correctamente. Las lecturas que leímos hoy hablan de una viña que no da fruto. San Pablo lo adorna diciendo de que los frutos que Dios espera de esta viña, de estos racimos, de estos pámpanos, debe de ser una lista enorme de peticiones, de acciones hacia los demás y hacia Dios mismo. Pero, ¿qué del pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no lo forma ninguna organización religiosa, por antigua, por ortodoxa, por correcta, por lo que presuma ser. El pueblo de Dios no está escrito en libros con escritura humana. El pueblo de Dios no está definido por obras solamente. El pueblo de Dios está definido también por fe. Mas sin embargo, a veces nos llenamos
tanto el pecho al mencionar que somos de esta o de otra organización. Mire, para no andar con tantos brincos. Nos llenamos la boca diciendo que somos católicos o que somos evangélicos. Y eso es algo que a mí personalmente me preocupa, hermanos, porque de nada le sirve a alguien pertenecer a un grupo religioso si no ha acusado el recibo de qué es ser el pueblo de Dios. Para comenzar, Jesús anuncia que serán otros, los que no son judíos, los que no pertenecen a ese pueblo, es decir, nosotros, los que no estamos en la lista de los censos del libro de los números. Somos los que vamos a tomar la viña, pero esa viña tiene un dueño. Y ese dueño espera su parte. Yo me recuerdo cuando se sembraba amitas. Yo pongo los insumos y tú pones el trabajo. Y a la hora de la cosecha, pues nos tocaban las partes correspondientes. De manera que tanto el que sembraba como el dueño, el proveedor de los insumos, recibieran su parte equitativamente, pero que todos ganaran. Así que aclaremos, la viña que la iglesia recibe es la misma viña que Dios le había dado a Israel. La viña no ha cambiado ni el patrón. Sigue siendo el mismo. Los que cambiaron fueron los trabajadores. Y se suponía que la iglesia cristiana, desde sus inicios, iba a ser la nueva manera de hacer producir aquella viña. Tenía todas las facultades, estaba protegida, tenía muros, estaba limpia como la preparó el Señor. Mas sin embargo, han pasado 2020 años y parece que la iglesia no ha encontrado por dónde irse correctamente. Han pasado tantas guerras, divisiones, cismas, problemas serios, desilusiones, que no es extraño que un hombre débil, cuyo origen es la desobediencia, pueda caer en estos problemas. Pero se supone que cuando se habla del pueblo de Dios, se está hablando de personas comprometidas, de personas que quieren hacer las cosas bien. Actualmente la iglesia, sea cual sea su denominación, está enfrascada en una lucha de marcar a los que no están dentro de ella como pecadores. Está tan preocupada por hablar de los que no van a ella, con un orgullo a veces tan grande que los hace sentirse que los que no están allí no son parte de la iglesia. Y a mí me preocupa eso, el no ser parte de la iglesia, pero me da pánico pensar en dejar de ser parte del pueblo de Dios. Sí, hay una responsabilidad. Ningún cristiano está exento, tiene responsabilidad. San Pablo lo marca con unas palabras tan fuertes. El que no trabaje, pues que no coma. No está hablando solamente de la comida que nos llena el estómago y nos hace subir un poquito de peso, peor en la pandemia, en donde andamos luchando con los pantalones y las camisas. No sé si a usted le está pasando eso. Pero en 4 meses hemos aumentado de peso, de imagen. Lo bueno es que esta pantalla es para gente, mucha gente. Si imagínense que fuera de 12 pulgadas, apenas nos lograríamos ver con lo gordito que estamos. Hay un compromiso. Y el compromiso es porque estamos a medias con Dios. Dios nos está proveyendo a nosotros de algo, pero nosotros tenemos la obligación
óigalo bien, la obligación de hacer que esto dé fruto para que hayan otros que se beneficien. Me preocupa tanto, hermano, ese miedo por los que están afuera. Oiga, hay veces que yo escucho a muchos predicadores en la calle, en lugares, hablando de los pecadores como casi los culpables de todo lo que pasa en el mundo. Hermano, a mí me preocupa lo que pasa en el mundo y siempre estoy pendiente. Esta es responsabilidad de los cristianos. Nosotros fuimos los llamados a cambiar la historia de las cosas. Pero por lo menos en Latinoamérica, desde que llegaron los cristianos, primero de España y luego de Inglaterra, con el mensaje de Dios, pareciera que venían decididos a acabar con todos. Hablarle a usted de genocidios, bueno, eso es, hasta la palabra se queda corta. Vinieron y mataron en el nombre de Dios. Vinieron y abusaron en el nombre de Dios. Un pueblo de un Dios de amor llegar con tanto odio a Latinoamérica o a la América o al Nuevo Mundo. ¡Qué contrariedad! ¿Cómo hablar de un Dios que entró destruyendo cuando el Dios que Jesús presenta es un Dios de amor, de reconciliación, un Dios de oportunidad, un Dios recto, disciplinado, pero lleno de amor? Hoy por hoy la iglesia está tan preocupada en juzgar a los que están afuera y tratar de sacar a los que intentan entrar si no cumplen sus normas. Hermano, pareciera que muchas personas que son piedras de tropiezo, malos ejemplos, como que les está vedado estar en la iglesia. Yo quiero decirle a usted, si alguna vez usted se sintió que lo rechazaron en alguna organización religiosa, que en algún grupo religioso, sectario, lo que fuera, lo rechazaron, porque usted no cumplió los requisitos, oiga, no. Nunca les crea que usted fue mal cristiano. A lo mejor usted era tan buen cristiano que no jugó la estrategia que ellos tenían. A veces, hermanos, las personas son eliminadas de la iglesia. Oiga bien, de la iglesia, de la organización, pero nunca van a ser eliminados del pueblo de Dios, porque no fue el pastor, no fue el sacerdote, no fue el líder el que murió, fue Jesús, y Él murió por todos, para que todos alcanzáramos la salvación y nos hizo parte de su pueblo. Así que, tranquilo, yo no estoy de acuerdo a que la gente no asista ni pertenezca a algún grupo religioso, es bueno, porque en el grupo religioso se puede convivir, compartir, evaluar, nunca compararse. A veces en la iglesia las personas llegan a compararse, a ver quién tiene más fe, a ver quién da más dinero, a ver quién tiene más pegue. No. La iglesia es para convivir, para aprender de los errores de otros. El día que usted piense que la iglesia es el lugar de los santos, hermano, ese día usted está más cerca del infierno de lo que se imagina. A la iglesia asistimos todos los equivocados, como decía Padre Tony, los débiles, los que muchas veces por nuestra debilidad ofendemos a los demás, por seres humanos. Y es triste que habiendo seres humanos dentro de las organizaciones religiosas, se puedan enlazar con tanto odio con los que no van a ese grupo. Yo creo que ya es bastante lo que se ha hecho. Hay que poner un alto, hay que hacer un basta a la persecución de los que no van a la iglesia. A mí me gustó el periodo inicial con cuando el Papa Francisco invitó a los sacerdotes, a los obispos, a toda la iglesia a salir a buscar a los que estaban fuera. Y a veces, hermanos, me da mucha pena pensar que los que están afuera, que esas piedras de tropiezo resulten ser realmente los verdaderos trabajadores, los verdaderos viñadores de Jesús, del Señor. Estamos tan preocupados como que no quisiéramos que entrara nadie más
Y qué triste es no dejar entrar a nadie más, como dicen en mi país, como perros del hortelano, ni comen ni dejan comer. El pueblo de Dios está llamado a cambiar la historia del mundo, pero incluyendo, no excluyendo, pero tolerando, acompañando, terminando con el racismo, la discriminación y la segregación. Yo sé que es muy difícil para la iglesia hoy en día enfrentar con la cara al aire los problemas que atraviesa la sociedad. Yo crecí en una sociedad llena de tabúes. Gracias a Dios siempre tuve la confianza en Dios de no dejarme afectar por esos tabúes. Hoy por hoy nos encontramos luchando ante una sociedad con poca capacidad, honestidad, discriminando a las minorías, sea por su preferencia sexual, sea por su color, por lo que sea, segregando a cuantos no deseen que estén allí. Por favor, el pueblo de Dios fue llamado por Dios para construir, no para derribar las murallas y dejar que se seque y se arruine la viña. Yo le pido a usted, mi hermano, que se integre al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se caracteriza por varias cosas y la primera, dijo Jesús, es que nos vamos a amar los unos a los otros, porque en eso conocerá la gente que somos sus discípulos. ¿Usted ha soñado alguna vez ver a los cristianos amarse? Hace unas 5 o 6 semanas estamos trabajando un proyecto por más de 3 años para las personas que no tienen dónde vivir. En Estados Unidos les decimos homeless, los indigentes, los vagabundos, como usted quiera llamarle. Y hace unas 5 semanas o más nos juntamos con un pastor de la primera iglesia brasileña, bautista, la primera iglesia bautista brasileña. Y fuimos a comprar el propane, el gas propano, los tanques para poder tener agua caliente. Y cuando estábamos en el lugar donde distribuyen el gas, el encargado llegó y nos saludó y me dijo, ¿cómo está, padre Jerez? Mucho gusto. Y yo lo saludé y entonces le presenté, él es el hermano pastor, él trabaja con nosotros. Y el empleado se quedó viendo y dijo, ¿cómo dijo? Y le dije, sí, él es el hermano Miguel. Él es pastor de la primera iglesia bautista brasileña en Los Ángeles. Y el hombre se pegó una risada y dijo, no puede ser. Dijo, ¿cómo es posible que ustedes anden juntos? Y el pastor sonrió y le dijo, porque nosotros servimos a Dios, los dos, porque somos el pueblo de Dios. Y hermano, yo me quedé pensando, ¿cuándo puede realizarse que los viñadores, que los trabajadores se amen, se comprendan, se complementen? Dios bendiga a mi hermano Miguel si nos está viendo en esta transmisión. El pueblo de Dios es uno. Y las divisiones que el pueblo de Dios causa dañan la viña del Señor, dañan las cosechas, provocan pérdidas y por lo tanto pues no hay ganancias. En este domingo es bueno que usted se tranquilice un poco y trate de ver a Dios de una manera como lo es, único. Dios no es propiedad de ninguna organización religiosa y por lo tanto nos da la libertad a poder hablar de que Dios incluye en su plan a todos, sin distinciones. Ya lo decía el apóstol San Pablo, ni esclavos, ni libres. Hermano,
esta es la viña que tenemos que trabajar. Y está muy difícil el trabajo. Hay mucho que hacer, pero muy pocos quieren hacerlo como Dios quiere. Porque no hay cosa más difícil que cuando usted contrata a alguien y le dice que haga algo y le indica cómo. Y cuando usted va, resulta que la persona lo hizo, pero a su modo, a su gusto. Y aunque parezca que llenó los requisitos, no hizo lo que usted quería. Muchos hay que quieren servir al Señor, pero a su manera, a su gusto, con sus reglas, con sus normas. Pero Dios ha dispuesto solo un camino para nosotros, es Cristo. Y a partir de las enseñanzas de Cristo, la iglesia debe jugar y hacer su papel en esta viña de Dios. Hermano, una familia dividida no progresa. ¿Qué sucede en casa cuando el esposo y la esposa están enojados? Hermano, es hasta chistoso a veces. Tienen un solo sofá, pero están enojados y la señora se pega lo más que puede al extremo y el otro al otro brazo del sillón, con el fin de no estar juntos. Y comienzan esos diálogos tan increíbles. Pregúntele a su papá si va a comer. Y la niña dice, papá, dice mi mamá si vas a comer. Y el hombre dice, no tengo hambre. No tiene hambre. Hermano, es ridículo cómo en una misma casa la familia pueda estar peleando y separadas, hijos, hermanos. Yo sé que cuesta lidiar con las suegras, pero incluyámoslas, con las nueras, con los yernos. ¿Cómo puede progresar una familia cuando cada quien quiere hacer lo que quiera? ¿Cómo puede dar fruto una familia cuando los que están allí quieren hacer las cosas a su manera? Ese es el problema de la iglesia hoy. Todo mundo encuentra una fórmula mágica para hacer la iglesia, pero ahí está en la Biblia. Hermano, hemos llegado al punto en donde el dinero compra la salvación y hace milagros. Yo me asusto de ver cuántos predicadores de diferentes organizaciones religiosas comienzan a llamar a la gente a hacer pactos. Ofrézcale a Dios dinero y va a ver que le da los papeles. Hermano, no es cierto. Para que usted tenga papeles en los Estados Unidos tiene que ganar un montón de requisitos y ahora más. Así que no le ande creyendo a la gente que dice que si usted pone 10,000 Dios le va a dar su residencia. Si fuera así, hermano, yo haría lo posible por conseguir $50,000 para cada uno y que los hicieran ciudadanos de una vez. Es más, y que pudieran votar ahora el 3 de noviembre. Una familia que vive bajo un mismo techo, que está llamada a producir, no va a funcionar si no se hacen en orden las cosas. Hermano, con un poquito que usted sepa de agricultura, que seguramente sabrá más que yo, nadie puede plantar si no ha pasado por el proceso normal, mucho menos cosechar. Tome tiempo, por favor, para descubrir si la viña, si su familia no está produciendo por causa de divisiones, de envidias, de competencias, de temores, de indecisiones. Y entonces va a entender a Dios. ¿Cómo es posible que le he dado todo a mis hijos, todo a mi esposo, toda a mi esposa, todo a mis papás? Y miren, no obtengo lo que espero. ¿Cómo es posible que su familia quiera existir si están tan separados, cada quien sembrando a su gusto y cosechando lo que quiera? La iglesia está llamada a cambiar la situación del mundo, comenzando con su familia, comenzando con ustedes. Cuando como familia se congregan y comienzan a pensar en un proyecto común, en un producto que les va a dar ganancia, y no solamente económica, tranquilidad, satisfacción.
No es posible, hermanos, andar bien arregladitos en la iglesia cuando en nuestra familia las cosas no están bien. A veces eso podría llamarse hipocresía. Es fácil salir a decirles a otros que vuelvan, que regresen, cuando tenemos la incapacidad de hacer que nuestra familia esté unida. ¿Y por qué? Pues porque cada quien quiere hacer lo que quiera y quiere que los demás hagan lo que él o ella dicen. Hermano, yo le aclaro esto, No importa a dónde usted se congregue, lo importante es que usted se sienta, crea y sea el pueblo de Dios. Y eso es sencillo. El pueblo de Dios está organizado por amor, por responsabilidad, por ética, pero sobre todas las cosas, el pueblo de Dios está constituido para cambiar las cosas, no para continuar haciendo lo mismo sin sentido. Que Dios ayude a la iglesia en estos años que llegan en medio de esta pandemia, porque ha sido doloroso, hermano, meses atrás, años atrás, ver cómo se llenaban los gimnasios, las arenas, las iglesias, o los templos, mejor dicho, y los milagros aparecían de 20 en 20 y la gente gritaba y se tiraba por todos lados, admirados de los milagros, y se aplaudía y se alababa a aquel milagrero predicador. De verdad, hermano, yo hace muchos meses, hace mucho tiempo, invité a todos estos hombres que hacen milagros a que fueran a los hospitales donde están los niños con cáncer. Y ahora lo hice pidiéndoles que fueran a los hospitales donde están los enfermos del COVID, para que hicieran los milagros, con la única diferencia quizá que no iba a haber ofrenda, ni mucha música, ni mucha algarabía, pero se esperaba que llegaran con el poder de Dios. Y hermano, todavía no hemos visto en la historia de la iglesia en estos 6 meses pasados y en los días que están transcurriendo, que alguien se levante y diga: llegó tal predicador, llegó tal evangelista, llegó tal ministro y sanó a todos los que estaban en ese hospital del COVID. No me estoy quejando. Estoy viendo qué fácil es hablar de Dios cuando no se está en crisis, y qué difícil es enseñarlo cuando se está en problemas como estos que vivimos. Tenga cuidado, hable menos y haga más, porque ese fue el problema del pueblo de Dios. Habló mucho, se llenó demasiado de lo que Dios había hecho y contarlo a gritos, pero nunca demostró de qué manera ellos compensaban a aquel Dios que lo había dado todo por ellos. Hermano, tranquilo, hable menos y haga más. No sea como los políticos. Prometen de todo y cuando están arriba se olvidan de todos. Tómese su tiempo. Hechos y no palabras. Dios dijo algo y se hizo desde la creación. No pasó mucho tiempo, Él decía: hágase la luz, y la luz se hizo. Eso es lo que la iglesia debería hacer, comenzando con hablar menos y actuar más. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios nos bendiga a cuantos reconocemos nuestras debilidades y nos ayude a hacer el trabajo que nos ha tocado, no importa cuál sea en la iglesia. Qué triste sería la iglesia si todos fueran pastores o sacerdotes, qué aburrido. Qué triste que todos fueran de la música, imagínense, todos lo dirían cantando. Qué triste que todos fueran iguales. La iglesia está hecha de diferentes ministerios y dones, pero todos en conjunto hacen el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y los guarde. Esa es mi oración. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor, Dios de los cielos, santo el Señor, llena el cielo y la tierra, mi Dios, de tu gloria. Hosana, hosana, en excelsis. Hosana, hosana, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosana, hosana, en las alturas. Hosana, hosana, en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mí y del mundo entero. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus apóstoles y les dijo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mí y del mundo entero. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Jerez y todos los pastores de todas las iglesias que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por nuestro hermano diácono Juan José. También te pedimos por la salud de Aida Corral y por el cumpleaños de Lucas Flores y señora Romo. Y de todos los hermanos que están presentes aquí y los que nos escuchan a través de los medios de la comunicación. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, de su esposo San José, los apóstoles y los mártires, cuantos vivieron en tu amistad, que por medio de tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Hermanos, cuando nos dejamos llevar por el pecado, uno de los primeros consecuencias del pecado es la división. Y no se nos debe de olvidar que independientemente de la iglesia o el grupo o la organización religiosa que participemos, o si no participamos en ninguna, todos, absolutamente, todos somos hijos de Dios, benditos y llenos de la gracia. Por eso el Señor nos recuerda la oración que nos hace hermanos, todos de todos y unidos al hermano mayor. Digamos con fe, con entusiasmo, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuyo es la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos, Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Todos, Señor, no somos dignos de acercarnos a ti, pero una palabra tuya bastará para salvarnos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Humanidad, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos, antes de la oración final y la bendición, recordemos que como hermanos estamos esencialmente llamados, destinados a orar unos por otros. Oremos principalmente por los ministros de la iglesia, por los sacerdotes, el Papa, los obispos, que son nuestros líderes, nuestros maestros en la fe. Pidamos también por nuestros gobernantes, para que llenos de salud y sabiduría, nos guíen por el camino de la justicia y la paz.
Pidamos por nuestros hermanos enfermos, tanto de enfermedades físicas como mentales o psicológicas. Que el Señor sea su fuerza, su luz, su salvación. Pidamos por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por la unidad, por la paz, por el fin de esta pandemia. En un momento de silencio, nos unimos en oración a Dios, dándole gracias por todas las cosas bellas que hemos recibido y también le pedimos a Dios por nuestras necesidades. Oremos. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los lleve a la vida eterna. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Hermanos, que tengan un domingo bonito, lleno de alegría, de paz, de entusiasmo. Abracen a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos. Llénenles amor, denles amor. Que tengan un día bonito, Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga, la paz con ustedes. Amén.